Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es jueves 27 de septiembre del año 2018. Ya se nos está acabando septiembre. Son las 6:57. Yo soy Julio Cordero y como cada jueves con nosotros está don José Rijo, a quien le damos la bienvenida luego de agradecer a todos ustedes por permitirnos estar en sus hogares. José, buenas noches. Muy buenas noches, don Julio Cordero. Efectivamente. Y un abrazo a doña Milagros. Doña Milagros, que está en su casa. Sí. Con monitoreándonos. Sí, monitoreándonos. Monitoreándonos. Efectivamente. José, leí en la prensa una noticia, ¿no? De el vocero, el coordinador de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Rafael Espinal, nuestro queridísimo amigo, compañero en la Secretaría de Educación. Y en la Comisión de Modernización de la Cámara y del Congreso Nacional. Estuvo trabajando como director ahí un tiempo en la Comisión del Congreso. Él dice algo que tú siempre has venido, o sea, los números, concuerda todo. Él dice que se está acercando la deuda externa. Estamos hablando del coordinador de la Escuela de Economía. INTEC tiene fama de ser la mejor escuela de economía del país. Claro, claro. Y él está diciendo que se encuentra en el umbral de riesgo, debido a que representa el 52% del Producto Interno Bruto. Y si tú sumas eso a tus declaraciones de la semana pasada, de que el gobierno va a necesitar 232 mil millones de pesos, 4.500 millones de dólares. Un poquito más de 4.500 millones de dólares. Para que Bueno, eso lo explicaremos, porque estábamos esperando que en el día de hoy se depositara el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2019, que aprobó la semana pasada, el viernes pasado, el Consejo de Ministros, ¿no? Pero no se depositó. No se depositó. Así que esperamos que mañana sea, porque es hasta el 1 de octubre. Y el lunes, el 1 de octubre, la Constitución de la República señala que ordena que el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene que someter al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto a más tardar antes del 1 de octubre. Es decir, que tiene que ser depositado de aquí al domingo. Sí. Pero el domingo se supone que está cerrado el Congreso, entonces el único día es mañana. Y mañana tendremos los detalles del engaño anual, porque la ley de presupuesto que se aprueba cada año en los últimos años ha sido una estafa, un engaño, una mentira. Nada más. Y podemos volver ahorita al informe, al quinto informe que hizo de la economía dominicana INTEC, que sus datos son a junio, al primer semestre. No incluyen los bonos soberanos de julio ni los bonos internos de agosto. Es decir, que la deuda se incrementa no al 52, sino al 54% del Producto Interno Bruto. Es que eso es lo que a mí como ciudadano me preocupa. Es que parece como un barril sin fondo. Dale para allá, no importa. Bueno, y tú recordarás que aquí hicimos mención de que la calificadora de riesgo Moody's estableció hace un par de semanas que República Dominicana entraba en alto riesgo, que es una condición de mínimo pago. Cuando se está en mínimo pago es con el riesgo de no poder cumplir con los compromisos de la deuda, lo cual es altamente preocupante, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el presupuesto que se aprueba cada año, que es una ley, que se supone que el ente administrador, el gobierno, el Congreso, el poder legislativo, todos los poderes del Estado que manejan recursos públicos, tienen que ajustarse a esa ley, porque la aprobación del Congreso es una autorización al Poder Ejecutivo a que gaste conforme a la ley y conforme a un plan de acción, es decir, conforme a determinadas políticas públicas que están plasmadas en esa ley. Y luego el Congreso tiene que fiscalizar que real y efectivamente se cumplió la ley.
¿Qué es lo que ha aparecido desde el año 2009, por ahí? Un famoso presupuesto complementario. Ya el director de presupuesto, don Luis Reyes, decía ayer que en los próximos días se va a someter una modificación a la ley de presupuesto de este año. O sea que se va a continuar la tradición, claro, la mala tradición de violar la ley durante todo el año y al final tratar de legalizar esas modificaciones ilegales a través de una nueva ley. Entonces, lo que estamos diciendo es que el gobierno dice una cosa, pero en la ejecución es otra. Por ejemplo, el gobierno dijo que iba a recibir este año 38 mil millones de préstamos con organismos multilaterales, bilaterales, con bancos comerciales. ¿Y cuál es la proyección? ¿En cuánto va a terminar los desembolsos de esos préstamos que decía el gobierno que iban a ser 38 mil millones? En más o menos 4 mil millones de pesos. Es decir, o sea, un poquitico más de un 10%, un 12%. Sí. No, pues ponte que al final haya un mayor desembolso y pueda llegar a 5 mil. Pero eso es catastrófico. No va a llegar al 15%. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ha habido problemas con esos organismos multilaterales? No, es ¿O que simplemente el presupuesto lo inflaron? No, es que para equilibrar el presupuesto, el gobierno pone un financiamiento que está en el aire, que no existe. Y esos ingresos no son reales. Por eso es que yo digo que el presupuesto que se le presenta siempre es un presupuesto falso, porque no hay certeza. Y una manera de especificar de que no hay certeza es que se ordena la emisión de bonos, por ejemplo, por un monto máximo de 175 mil millones de pesos este año. Ese era el monto máximo de emisión de bonos. Pero en esa ley de bonos se pone un artículo que dice que durante el año el gobierno puede ampliar esa emisión de bonos. La letrica chiquita. La letrica chiquita. Igualmente en la ley de presupuesto se pone un artículo que dice que el gobierno podrá modificar la composición del financiamiento. Es decir, que durante el año un financiamiento que dice que va a conseguir con el Banco Mundial, que no es verdad que lo va a conseguir, ¿no? Lo cambia después por bonos. Así, por ejemplo, Luz verde para hacer lo que quiera. ¿No? Claro, hay un límite, el límite total de autorización, pero a eso se burla también porque al final de año, con el famoso complementario, se incrementan las fuentes financieras, es decir, se incrementan el endeudamiento por encima de lo aprobado a inicio de año. Entonces, todo esto es una manipulación de las informaciones. Por ejemplo, para bonos globales, en el presupuesto había establecido 105 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha desembolsado? ¿Cuánto se ha colocado durante el año? 153 mil millones de pesos. Es decir, de 105 nos fuimos a 153 mil millones. Ahora, los bonos internos ha habido problemas para colocarlo, porque de 70 mil millones de pesos que había presupuestado para todo el año, apenas se han colocado unos 19 mil millones de pesos. Y la proyección es que venga a terminar como en 30 mil, es decir, que le va a faltar también por ahí financiamiento. Por eso nosotros estimamos que en lugar de 214 mil millones de pesos que pretendía conseguir prestado este año el gobierno, al finalizar apenas va a conseguir 186 mil millones de pesos. Sigue habiendo un déficit. No, es decir, que no va a conseguir todo el financiamiento. Y no entiendo cómo, si este año no se ha podido conseguir 214 mil millones de pesos, que ha habido dificultad para conseguir préstamo, ¿cómo vamos a conseguir para el próximo año 232 mil millones de pesos? ¿No? Me acaba de escribir un oyente y me dice, Julio, no se depositó el presupuesto, pero sí se depositó un préstamo con el BID por 300 millones de dólares. Dice que para organizar la producción en la República Dominicana. Eso fue hoy. Tendrían... Eso tengo que revisarlo, ¿no? Porque hay un acuerdo con el BID de un tipo de préstamo de reembolso de como
como si es algo enrevolvente, que tú vas cogiéndolo y vas devolviendo, ¿no? Y sigue. Y sí, no sé si ese es el acuerdo, ¿no? de los 300 millones de dólares. Pero el Senado la semana pasada aprobó un préstamo de 100 millones de dólares para la Ciudad Mujer y otros 50 millones para el desarrollo agroforestal, ¿no? Que aquí viene entonces parte de la manipulación en el país. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina se va a las Naciones Unidas y pide que se haga un fondo, ¿no? Como que se haga un fondo por todos los países para el cambio climático. ¿No era eso? El cambio climático. Para el cambio climático. Sí. Se hiciera un fondo de todas las naciones para combatir el cambio climático. Y aquí no estamos construyendo una planta de carbón, pero no solamente eso. Que, por ejemplo, para la protección de la biodiversidad y ordenación de desechos sólidos, nosotros presupuestamos, el gobierno presupuestó 4.000 millones de pesos para este año. Y en 8 meses apenas ha ejecutado 1.300 millones de pesos, es decir, un 33%. No hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, ¿cómo es posible? El Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un presupuesto de 11.200 millones de pesos, 11.000, okay, es el ministerio de menor ejecución presupuestaria en 8 meses, con apenas un 30% de ejecución. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente le va a pedir a los demás presidentes que hagan un fondo cuando lo que él presupuesta para medio ambiente no lo ejecuta? Ni siquiera el presupuesto que se aprueba para medio ambiente se ejecuta. Un 30% en 8 meses. Independientemente de si sea suficiente o no. Lo que le dan no se ejecuta. ¿No? Es decir, que estamos ante un aspecto meramente mediático, discursivo. Como fue el año pasado, tú recordarás que el director de presupuesto el año pasado decía que, no, le estamos incrementando en 5.000 millones de pesos a la salud para la reconstrucción y construcción de centros de salud. Y ahí volvemos a lo mismo. Hay 11.000 millones de pesos presupuestados para todo el año en reconstrucción de los hospitales y de unidades de atención primaria en salud, y sin embargo lo que se ha ejecutado son apenas el 30% también. Es decir, unos 3.300 millones de pesos de 11.000. Por lo tanto, seguimos quedándonos cojos en cuanto a la planificación y en cuanto a lo que se aprueba en el presupuesto. Por lo tanto, lo que hay en el presupuesto no podemos creer que se va a hacer realidad. Es todo una formalidad para seguir vendiendo la idea de que vamos disminuyendo el déficit. Y eso es un tema que lo vamos a hablar en el próximo segmento. Pero déjame, tú que estabas hablando del discurso de las Naciones Unidas y lo que pasa aquí, inmediatamente me vino a la mente aquella famosa frase de Ricardo, el presidente Lagos de Chile, que más o menos dijo que la verdadera intención de un presidente no era lo que decía, sino la ejecución presupuestaria. Lo que se pone en el dinero. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Nuestros oyentes, algunos en los carros, otros en sus hogares. Con muchos tapones. Otros por internet. Sí. Los que están allá en Nueva York, saludos para toda la diáspora dominicana. Así es. Que nos sigue con mucho fervor. Entonces, ¿qué es lo que hay para el año próximo? Es decir, el gobierno, yo leía hoy las declaraciones del secretario administrativo de la presidencia, donde decía que el manejo responsable y transparente de las finanzas públicas de la República Dominicana ha llevado a que el gobierno bajara el déficit de 6.8% del PIB en el 2012 a 1.7% para el próximo año. Es el déficit del presupuesto. Sí, pero él no dijo que ese 6.8% del PIB en el 2012 fue un déficit ilegal para que Danilo Medina pudiera ganar las elecciones. Porque el déficit presupuestado en ese año era de 20.000 millones de pesos y terminó en 156.000 millones de pesos y lo estamos arrastrando. Ahora, el déficit que está planteando el gobierno supuestamente es de 1.7% para el año que viene. Esos son 76.000 millones de pesos. Y esos números no cuadran. No, y esos 76.000 millones de pesos comparado
con los 54.000 millones de pesos del déficit del 2008, no hemos bajado nada, ¿no? Y más por una condición. Nosotros estamos incrementando, es verdad, estamos bajando el déficit. Este año terminará alrededor de 83.000 millones de pesos, que eso es un 2.1, 2.2% del PIB. Y el próximo año el gobierno está diciendo que lo proyecta en 76.000 millones, que es 1.7 del PIB. Sin embargo, nosotros este año estamos cogiendo prestado 186.000 millones de pesos, ¿no? 186.000 millones de pesos. Pero para el próximo año estamos buscando prestado 232.000 millones de pesos. Es decir, este año vamos a terminar con un endeudamiento de 4.7% del PIB. Pero el próximo año vamos a terminar con un 5.4% del PIB. Está usando una semántica. Semántica, manipulación mediática. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que gasto se transfieren entonces para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Y una disminución de cuenta por pagar en el año siguiente es una deuda y por lo tanto no es parte del déficit de ese año, pero sí fue parte del déficit del año anterior que no se computó. Entonces, si me está disminuyendo de 2.1 a 1.7, me está disminuyendo 0.4. Pero por el lado del financiamiento me está aumentando 0.7. Claro. Entonces, ¿de qué es que me están hablando? Entonces, el presupuesto hay que verlo de manera integral. ¿Por qué salen 76.000 millones de pesos de déficit? Bueno, porque el gobierno presupuesta que va a recibir 690.000 millones de pesos de ingresos por impuestos y tasas y venta de bienes y servicios. 690.000 millones de pesos. Pero va a gastar 765.000 millones de pesos. Entonces, le están faltando para cubrir 76.000 millones de pesos ese déficit. Pero además de eso, el gobierno necesita pagar 156.000 millones de pesos. Entonces, si tú tienes un déficit, es decir, si a ti te falta para completar tus gastos 76.000, tú tienes que buscarlo prestado. Si además de esos 76.000 a ti se te vence en deuda por 156.000, entonces tú tienes que buscar prestado para esos 156.000. 76 más 56, 156 te da 232.000 millones de pesos que hay que buscar prestado para el año que viene. Fue tu declaración de la semana pasada. Claro. Y esos 232.000 millones de pesos, el gobierno no sé cómo lo va a conseguir. No sé cómo lo va a conseguir, porque aquí hemos dicho que el presupuesto no es solamente, desde el punto de vista jurídico es una ley, pero desde el punto de vista técnico es un instrumento de administración, de contabilidad, de planificación, que tiene un procedimiento para su formulación, su aprobación y discusión y su ejecución. En la formulación nosotros dijimos aquí que el ministro de Hacienda y el ministro de Economía cumplieron entregando al presidente de la República antes del 30 de junio la política presupuestaria del año 2019. Pero que sin embargo, como el presidente de la República no cumplió con el mandato de la Ley Orgánica 423 de presupuesto, no se validó esa política presupuestaria. Eso da pie a que administrativamente Hacienda presente una modificación a esa política presupuestaria. Entonces yo digo, si el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central y la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Crédito Público determinaron para junio que los ingresos iban a ser 173.000 millones de pesos para el año que viene, ¿cómo es posible que 2 meses más tarde digan, ay, nos equivocamos en las estimaciones? Los ingresos no van a ser 673.000, van a ser 690.000. Por lo tanto, en 2 meses, el gobierno descubrió
¿dónde puede conseguir 17,000 millones de pesos adicionales de ingresos comparado con el año pasado? Es decir, Ahora, yo no José, sé si me doy a entender lo que estoy hablando, Julio. El 30 de junio, el gobierno dice, mi proyección son 673,000 millones de pesos, de acuerdo a todas las tasas y los impuestos y el comportamiento de la economía y del futuro crecimiento de la economía y de la inflación para el año que viene. Pero 2 meses más tarde me dice, me equivoqué por 16,000 millones de pesos. sí, que no son dos cheles. No, eso es el 0.7%, 0.8% del PIB. Es decir, que se está equivocando con una cantidad. Y entonces, los gastos, porque en junio me decía que los gastos para el próximo año eran 734,000 millones de pesos. 2 meses más tarde me dice, ay, me equivoqué con los gastos también. Van a ser 765,000. Es decir, incremento los ingresos en 16,000, 17,000 millones y los gastos los incremento en 31,000 millones de pesos en 2 meses. Entonces, ¿cuáles son las razones técnicas que hacen que esta evolución se dé de esa manera? Por eso el déficit al 30 de junio que estaba programando el gobierno en lo que aprobó, en lo que le mandaron al presidente y que el presidente no cumplió, era de 61,000 millones de pesos. Ahora es de 76,000 millones de pesos. Entonces, no hay correspondencia. Por eso es que al 30 de junio el gobierno decía que nada más tenía necesidad de pagar deuda por 134,000 millones de pesos. Sin embargo, ahora, 2 meses más tarde, me dicen, no son 134. Me equivoqué de nuevo. Con 22,000 millones de pesos que voy a tener que pagar el próximo año. ¿Qué te está diciendo esos 22,000 millones de pesos que están transfiriendo ya desde ahora para el próximo año? Gasto de este año que lo van a dejar en el aire, a lo mejor a suplidores, a contratistas, que le están echando un cubo, ¿no? Y le van a echar un fiado para el año que viene. Pero si tú sumas las equivocaciones, estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Estamos hablando... Tú mencionaste 22,000 y 16,000. Sí. Primero... Son 38,000, señores, son casi 1,000 millones de dólares. Claro, que es lo mismo que se está incrementando en el pago de deuda, en disminución de cuentas por pagar, que no sabemos cuáles son esas deudas. ¿No? Tenemos que hacer otra pausa. Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Sí, seguimos en el aire. Bueno. Fue una señal, una mala señal. José, una pregunta. Los organismos multilaterales y los que compran bonos, obviamente que leen la prensa. Y si leen las declaraciones de INTEC, va a haber un momento en que va a decir, o nos van a poner unas condiciones muy onerosas, imposibles de pagar, o no nos van a prestar. Óyeme, es que ya el Banco Mundial le dijo hace un par de semanas al gobierno, miren, ustedes tienen que revisar en qué ustedes están haciendo inversiones de los préstamos que le estamos dando. Hay que cambiar la prioridad. Banco Mundial le está advirtiendo al gobierno que tiene que hacer el pacto fiscal y revisar las inversiones por financiamiento. Porque el gobierno está cogiendo este año 175,000 millones de pesos en bonos. Y solamente de esos 175,000 millones de pesos, lo que está utilizando son unos 10,000 millones de pesos para obras. Unos 10,000 millones de pesos para obras, un 6%. Por lo tanto, ese dinero no alcanza para devolver el restante 94%. Porque cuando tú tomas prestado en bono, tú tienes que invertirlo en algo que te dé retorno, que te dé ganancia, beneficio. Y que te permita pagar el préstamo. Claro, porque crear riqueza. Por ejemplo, ahora mismo en julio se colocaron 1.300 millones de dólares de bonos soberanos a 10 años. Esos bonos pagan un 6% semestralmente, ¿no? En 10 años, el gobierno, el país, tiene que disponer de esos 1.300 millones de dólares. Pero como la política que se está siguiendo el gobierno no está disminuyendo la deuda, sino que cada día se incrementa,
porque tenemos que pagar 156 mil millones el próximo año, pero no lo estamos pagando con ahorro, lo estamos pagando con un reenganche, con una nueva deuda. Y esa nueva deuda se te va a ir incrementando. Entonces, en 10 años hay que disponer de esos 1.300 millones de dólares. Lo tendrá el gobierno, el país. Si no lo tiene, tiene que emitir nuevos bonos. Pero ¿qué sucede? Que ya no tiene capacidad dentro de 10 años de emitir más bonos. Porque al ritmo que vamos, en 10 años, vamos a estar quebrados. O sea, ese es el caso de Argentina. Sí, Grecia, Tuvo que coger Puerto 7.000 Rico. millones de dólares prestados al Fondo Monetario. Pues Grecia, todo eso. Pero es que no van a cerrar. Porque cuando tú no puedes pagar un bono, Default. estás en default y simple y llanamente te cerró el crédito internacional. Tú no vas a conseguir un peso prestado hasta tanto tú no honres los compromisos que tienes. Y ya la colocación de bonos, que es el único mecanismo que el gobierno tiene para conseguir financiamiento, porque para el próximo año ellos están estimando que de los organismos multilaterales, bilaterales y préstamos con bancos comerciales, se van a recibir 40 mil millones de pesos. Cuando este año de 38 mil nada más se van a conseguir menos de 5 mil. Y el gobierno sabe. Y el gobierno sabe que es así. Claro. Que el gobierno lo sabe, porque tú no puedes seguir poniendo apoyo presupuestario con organismos Pero multilaterales. es un gobierno que está adicto al gasto superfluo. Ah, no, claro. Mira esta perla. Luis Reyes, director de presupuesto, dijo, como si fuera un logro, oye esta perla, que a la llegada a la presente administración, en el año 2012, el gasto en nómina era el equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto. Y hoy en día, y él lo está diciendo como un logro, ese porcentaje de 5.3. Así es. O sea, ¿en cuántos años? En 6 años, de 3.5 al 5.3, pero no es el mismo Producto Interno Bruto. Claro que no. La nómina ha pasado de 88 mil millones de pesos en el mes En el de 2012. septiembre del 2012 a 192 mil millones de pesos este año. ¿Y por qué digo 192 mil millones de pesos? Porque el gobierno esconde una parte de remuneraciones en lo que se denominan transferencias corrientes. Es decir, en las transferencias corrientes hay alrededor de 19 mil millones de pesos que son del Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud que maneja todo el sistema hospitalario, de donde salen los pagos de salario, los sueldos de todos los empleados de salud pública, de los hospitales, del área de hospitales, porque lo que es el ministerio central tiene un presupuesto de 2.000 y tantos millones de pesos en remuneraciones, pero el Sistema Nacional de Salud se acerca a los 20.000 millones de pesos. Pero eso no se registran como remuneraciones, sino se registran como transferencias corrientes. Igualmente, lo que se hace transferencia a una serie de instituciones para pagar salario, para pagar Entonces nómina. nos estamos endeudando para pagarle a los compañeritos. No, Y eso lo tenemos que pagar todos, claro, compañeritos o no. No, y no solo. Para que tengamos una idea, al 31 de agosto, el gobierno gasta diario 26 millones de pesos en personal transitorio. Que no se sabe lo que es. Personal transitorio. ¿Cuándo una institución necesita un personal transitorio? Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública requiere de un personal transitorio cuando hay un plan de vacunación, ¿no? Porque se contrata una serie de promotores para 1 mes, 2 meses de vacunación. Ese es un personal transitorio. Ahora, ¿cómo es posible que el Ministerio de Industria y Comercio tenga 500 millones de pesos para supervisión, regulación del comercio en transitorio y tenga 50 millones de pesos en ese mismo concepto como personal fijo? Entonces, si tú tienes un personal fijo de supervisión y regulación del comercio, tú no necesitas tener 10 veces, gastar 10 veces más en personal de supervisión de manera transitoria, porque la transitoriedad, de acuerdo a la ley de función pública, no puede durar más de 6 meses. Y si un puesto dura más de 6 meses, tiene que entrar al sistema de carrera administrativa. Y es entonces definirse como un puesto en el manual de organización y funciones de la institución. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le hacen contrato por 6 meses. Y tú ves un contrato del 1 de enero al
30 de junio y otro contrato del 1 de julio al 31 de diciembre. Y así hay gente contratada por 10 años, ganando 220,000, 300,000, 400,000 pesos como asesores. Y eso ahí está. Ahí también están las bocinas. 26 millones de pesos diarios. Una fortuna. Y yo había dicho, para terminar con este gasto superfluo. No, porque el tema amerita que lo Bien, sigamos volvemos otra vez Sí. Seguimos. Los gastos que La son nómina. las nóminas, es decir, es que si hubo un incremento de salario, como dice, hubo un incremento de la nómina. Porque a mí me gustaría saber cuántos empleados públicos han recibido incremento de su salario. Porque si pasamos del 3% que dice el director de presupuesto. Te voy a decir exactamente, del 3.5 al 5.3. Es decir, mira, 2.8% del PIB. Todavía es un incremento alto. Claro, todavía el PIB fuera el mismo, es alto. No, pero ahora bueno, para que la gente tenga una idea, para el próximo año, este año, un punto del PIB son 39,000 millones de pesos. Para el próximo año, un punto del PIB son 43,000 millones de pesos, ¿no? Si tú multiplicas eso por 5, estamos pasando de los 200,000 millones de pesos para el próximo año. Es decir, estamos hablando de 215,000 millones de pesos en remuneraciones del próximo año. Y tú verás el 2020. No, el año de la Pero campaña. fíjate una cosa, yo dije, al 31 de julio, el gasto en publicidad diario del gobierno era de 10,200,000 pesos. Sin embargo, en el mes de agosto, se incrementó tanto el pago de la publicidad que yo me imagino que tiene que ver con aquellas contraportadas y todo el plan de los logros, ¿no? La contraportada que tapó la fotografía de la Marcha Verde. Exacto. Y al 31 de agosto, el gasto diario en propaganda barata, porque eso es propaganda pura, politiquera, es de 12,700,000 pesos. O sea, subió 2 millones. Subió 2 millones. Diario. Señores, estamos hablando de 2,700,000 pesos diarios. Si una gente... 700 millones de pesos, casi 800 millones de pesos al año. O sea, ese incremento. Ah, sí, claro que sí. No, para que la gente tenga una idea de 12,700,000 pesos diarios. Si usted gana 20,000 pesos al mes, ¿cuántos años tiene que trabajar para tener 12,700,000 pesos? ¿Cuántos años tiene que trabajar una persona? 20,000 pesos por 12 son 240,000, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar 60 años para tener 12,700,000 pesos. El trabajo de una persona durante 60 años se lo gasta el gobierno en un día en publicidad y propaganda. En un día. Y en este país, un salario de 20,000 pesos no son todos los salarios de 20,000 pesos. No, pero ven acá. Pero tú oyes, por ejemplo, que tú hablabas del ejemplo de López Obrador en México, Sí. que está dando una disposición de disminuir drásticamente el salario de él para abajo. $5,000 y todos los demás no pueden ganar más de él, ¿no? Disminución de combustible, de choferes, nada más van a tener choferes los secretarios de Estado. Le va a quitar los choferes a todo el mundo. En combustible, el gobierno se gasta 12,300,000 pesos diarios. Ahora mismo. En combustible, 12,300,000 pesos diarios. Y ese combustible no es para el ejercicio de las funciones. Porque está bien que una persona que tenga que viajar en sus atribuciones disponga de gasolina. Pero aquí sabemos cómo que se distribuyen los tickets de gasolina en las instituciones públicas. Claro. Es a todos los canchanchanes que usan combustible del gobierno. Por eso
todos esos canchanchan y altos funcionarios no les importa el incremento permanente de los combustibles, del precio de los combustibles. Y no se atreven a revisar la ley de hidrocarburos porque es la mayor parte de ese dinero. ¿Tú sabes para qué se está utilizando? De acuerdo a la ley, era para disminuir la deuda pública. La deuda pública externa, inclusive, dice la ley. En lugar de disminuir la deuda pública externa, se está utilizando para pagar intereses. Es decir, que estamos adquiriendo un impuesto a unos combustibles que tienen un alto componente externo, ¿no? Porque el combustible, como en este país no hay control de los gases, el carbono que se tira tiene un efecto externo. Y ese efecto externo no es compensado por lo que se invierte en salud, ¿no? Entonces, estamos pagando impuestos para gastarlo en un gasto corriente que no tiene ninguna redistribución, como es el pago de intereses. José, y sería interesante, un combustible más barato no aumentaría la producción. Yo no sé si alguien se ha preocupado por hacer ese Óyeme, es que el combustible es un elemento que influye en el costo de todo, en la energía, en el transporte, en la maquinaria, en el riego de los productos. Sobre todo un país que tiene un déficit eléctrico enorme. Claro. Que es mentira lo de circuito 24 horas. No, entonces, pero Julio, tenemos que volver a hacer una pausa. Sí. Y cuando regresemos vamos a ver un poco del subsidio eléctrico para de una vez continuar en esa línea. Muy bien. José Ríos Perespot, el dueño de Los Jueves. Bueno. Tú me dijiste que querías analizar. Sí, porque el director de presupuesto decía ayer, y salió reseñado, de que este año había presupuestado para el subsidio eléctrico 450 millones de dólares. Y yo dije, ¿pero de dónde? Porque en la ley había en la ley 243-17 de Presupuesto General del Estado del año 2018, para el subsidio de la CDE se consignó 358 millones de dólares. Ahora, hay 100 millones de dólares que se consignaron para Punta Catalina, no para el subsidio. Y entonces si tú sumas los dos te da 458, ¿no? Pero que no fue para el subsidio, el subsidio se subestimó para no presentar un déficit real, igual como se está subestimando para el próximo año. ¿Y por qué digo eso? Porque el barril de petróleo, el gobierno lo está considerando que lo va a estar en el próximo año a $62.90. A 63 dólares. Para el 2019. Para el 2019. Está a 72 ahora. Sí. Hoy cerró a 72. Y la proyección es que si la OPEP no produce, se va a seguir incrementando el precio del petróleo. No sé. Todos los analistas de asuntos de petróleo, eso está en Google, eso es gratis, pronosticaron que para el 2018 iba a estar por encima de 70. Y para el 2019 no es verdad que va a estar en 63 dólares. Entonces el subsidio tendrá que ser mayor. ¿Y este año en cuánto fue que calculó el gobierno? En el 49, 50, algo así. Y luego lo reajustó. Luego lo reajustó a 62.9. A 62 dólares 90 centavos. ¿Qué pasa técnicamente? ¿Qué pasa en ese caso? Pero hay dos cosas. Por un lado, por cada aumento tú tienes que buscar 50 millones adicionales. Sí. ¿No? Por cada $1 que aumenta el barril de petróleo. Sí, ¿por qué razón? Porque aumentar el valor, la cantidad de peso que tú necesitas va a ser mayor. Entonces tú tienes que disponer de esos dólares para tú hacer la importación del combustible. Tú dices, bueno, pero eso compensa porque al aumentar el precio te aumenta los impuestos. Las recaudaciones aumentan, porque esa es una de las debilidades de la ley. Porque a medida que te incrementa el precio del petróleo, igualmente los impuestos nunca se detienen su incremento porque se le va cargando la inflación de cada año. Entonces te va aumentando permanentemente. Que si hay un crecimiento alto del barril de petróleo, debería de haber como un stop del incremento de los impuestos o una disminución de los impuestos en la proporción. Por ejemplo,
cuando pasaba de $50, la compra con Petrocaribe tenía un precio, el Exacto. barril. Claro. ¿No? Entonces puede buscarse un mecanismo de eso. Cuando pase de tal cantidad, el impuesto se establece en tanto, un poquito menos, ¿no? En proporción. Pero ¿qué sucede? Que yo dije que administrativamente del subsidio eléctrico le sacaron $151 millones para mandárselo de una vez a Punta Catalina. Entonces, para el subsidio eléctrico nada más quedaron $207 millones para todo el año. Y eso se hizo en los primeros meses del año. Ahora, si nada más quedaban $207 millones y al 31 de agosto se han pagado $235 millones, ahí ya hay $28 millones que no sabemos de qué fondo lo sacaron. Porque no existe, ese fondo no existe. Hay 207 ya gastado y ya tú estás ejecutando por encima de lo que tú le habías puesto. De lo presupuestado. Y con el ingrediente de que se te aumentó el precio del barril de petróleo, por lo tanto, el incremento del subsidio tiene que ser mayor, porque tú estás en 70. Si tú estás en 70 y calculaste, lo mejoraste al 63, estamos hablando de unos 7 puntos más por 50, estamos hablando de 35.000, de 3.500 adicionales que tú tienes que buscar por el incremento del precio del petróleo para el subsidio. Por lo tanto, si ya a agosto se ha sobregirado con $235 millones, ¿con qué se va a pagar septiembre, octubre, noviembre y diciembre el subsidio eléctrico? Y el gobierno no va a subir la tarifa. ¿No? Y por el lado de Punta Catalina, que originalmente se dijo que se iba a entregar 100 millones, luego se dijo que como si eran 251, ya van por $334 millones. José, y esos $334 millones, ¿no? Hace un incremento en el valor de Punta Catalina de pagado sobre los $360 millones. Entonces, si tú tienes un aumento de $360 millones pagado por encima del precio original del contrato de Punta Catalina y le agrega los 336 millones del fondo de contingencia que se ha creado, ahí están los $700 millones que está pidiendo Odebrecht como demanda. Pero mira, usted, yo pienso que desde cualquier punto de vista que tú lo mires, desde el punto de vista gerencial, un presidente tiene que ser un gerente. Desde el punto de vista gerencial, hubiera sido mucho más sensato haber invertido en la disminución de las pérdidas de las EDES que haber invertido en Punta Catalina. Por ejemplo, la EDE tiene una pérdida de cerca de un 40%. En algunos casos ha sobrepasado el 40%. Pero el promedio anda por alrededor de un 30%. ¿Tú sabes lo que es un 30%? Pero es bueno explicar lo que es la pérdida a la gente. ¿Por qué se pierde energía? Bueno, en primer lugar, primero hay un componente de corrupción. En segundo lugar, las EDES están tienen empleados de más. Pero impresionante. Hay una tabla, está en Google, una tabla de cuánto, para un país en vía de desarrollo como este, cuántos empleados por kilovatio, cuántos empleados por línea de distribución. Nadie no debe tener más de 200 empleados, tiene más de 2.000. Lo dijeron. Tiene más de 2.000 empleados. Se hizo el estudio. Ya. Pero no hay voluntad política de resolver ese problema. Bueno, es que eso da fidelidad de voto, porque ese es el clientelismo. Y da corrupción. Y es parte de la corrupción. Subsidio de que si yo cuántos millones de dólares hay alguien que se está ganando, hay alguien que se está beneficiando. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, pero hay otra cosa. Esas distribuidoras donde no hay capacidad de pago, no se preocupan en buscar un sistema de servicio de la energía, ¿no? Y de conectar a los que usan la energía sin pagarla, ¿no? Exacto. Es decir, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuál es el retorno? Ellos hacen un cálculo de retorno. Prefieren perder en el consumo fraudulento, el consumo fraude que no paga, porque la inversión que se haría para poder brindar el servicio adecuado lo compensan mejor con la pérdida. O sea, la ley
de energía está hecha para favorecer el que hace fraude. Para que una distribuidora demuestre que hubo un fraude es complicadísimo. Ve a ver cuántos No. culpables hay por No, fraude. No, muy poco, ¿no? Pero Es un problema que tiene las EDES y que tiene toda la distribuidora. no, y hay que ver algo importante, Julio, es que todas esas deficiencias son parte del déficit, porque van acumulando dinero que se está gastando y no se está recuperando. Exacto. Es decir, tú estás cogiéndole dinero a la gente a través de los impuestos y no se lo está devolviendo porque ese dinero se está mal usando. El BID acaba de decir que la República Dominicana tiene una ineficiencia del gasto del más del 3% del PIB. Es decir, de más de 150.000 millones de ineficiencia, mal gasto. O sea, ahí hay 150.000 millones que con una visión gerencial. Y una de las cuestiones que ellos plantean es lo de la transferencia condicionada y de las nóminas, ¿no? Gastos en nómina y transferencia condicionada, todos esos programas de solidaridad no tienen un retorno porque la gente no está saliendo de la pobreza, no está siendo autosuficiente, sino que está simple y llanamente recibiendo permanentemente ese dinerito, que es el equivalente al que más recibe a $38 al mes, ¿no? $38 al mes. El que más recibe de solidaridad son unos 1.850 pesos de todos los Bonolú, Bonogá, el ILAI, que es el incentivo a la educación escolar, a la asistencia escolar, que los niños vayan a la escuela, y aún así no llegamos a la cobertura total, ¿no? Entonces, ¿para qué se le está dando si no hay un seguimiento? Si su hijo no está yendo a la escuela, usted no le puede dar ese incentivo. Mira, cuando me tocó ser subsecretario administrativo de educación, en la administración de Doña Milagro implementamos la TAE, tarjeta de asistencia escolar. Sí. Y cada escuela tenía una asociación en donde estaba el sacerdote o el pastor de la comunidad, la asociación de padres y varios maestros escogidos por ellos mismos. Y se le daba seguimiento, me consta porque yo era el subsecretario administrativo. Tenía que mandar para poder recibir, y además eran cheles, Sí. pero dio resultado. Tenían que mandar la asistencia, la tarjeta de asistencia. Y el que no iba, no recibía eso no es tan difícil, ni requiere de una gran cantidad de empleados para determinar. Eso cada escuela lo tiene. Bueno, pero ahí está que eso se ha transferido a protección social y eso es lo que era el TAE, ahora es el ILAE, ¿no? Que es el incentivo a la asistencia escolar, sí, que es que está dentro de la tarjeta de solidaridad. Entonces, con todo esto, el BID le está advirtiendo al gobierno de que tiene que cambiar la calidad del gasto. Y el gobierno está diciendo que es transparente, que utiliza correctamente los recursos. Y cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son las prioridades fundamentales del país, educación. Es decir, indudablemente que la inversión en educación no se ha correspondido con la calidad. Y ya vimos la semana pasada cómo andan los indicadores de educación comparado inclusive con Haití. Nosotros en el lugar 124 y Haití en el 90. Sí. Pero ya dijimos de protección del medio ambiente. Eso es un problema fundamental para el país, porque somos una isla y necesitamos agua. Ahora mismo le estaban dándole a la turbina de las hidroeléctricas de Valdesia. Increíble. Eso debe trabajar 2 horas y estaban trabajando 8 y 10 horas. Eso es todo el agua del mundo que están tirando de Valdesia. Que si no llueve mucho nos quedamos sin agua en la capital. Bueno, ya nos ha contado Osmar Benítez que en los próximos 3 años va a haber una sequía y que hay que empezar a guardar pan para mayo. Y en este país
solamente no, se pierde casi el 75% del agua se va al mar. Entonces cuando tú inviertes 784 millones de pesos en 8 meses para protección del aire, agua y suelo, tú no estás haciendo nada. Porque tú has tenido un gasto de 511 mil millones de pesos. Es decir, de 511 mil millones de pesos, tú nada más has dedicado 784 millones para la protección de la diversidad. Y en salud... Y el discurso de las Naciones Unidas del medio ambiente, ¿qué pasó, presidente? Y la salud, que es otro componente, es el Ministerio de Segundo Menor Ejecución, con un 51%. El Ministerio de Salud solamente... Un 51%, cuando la ejecución global es un 63%, que deberían dar por alrededor del 63%. Es decir, que en salud seguimos mal. O sea, si tú le aplicas lo que dijo el presidente Lagos a esta administración, ¿cuál es el objetivo de esta administración? El empleo barato, ¿cómo se llama? Los empleos... ¿El objetivo? Sí, o sea... El allante. No, el allante para tratar de mantenerse en el poder, escondiendo la realidad, aunque el presidente diga después que el gobierno que venga, si no disminuye y elimina el déficit, aquí va a haber una catástrofe. Nos vemos el próximo jueves. Jesús José, muchísimas gracias. Como siempre, un interesantísimo programa, didáctico. Ojalá alguien del gobierno lo escuche. El próximo jueves analizamos ya el proyecto de ley específico, partida por partida, a ver cuánto le van a dar a educación, a salud. Atención oyente, que el próximo jueves tenemos un plato fuerte. Señores, buenas noches. Buenas noches. Y hasta mañana, que se inicia el fin de semana. Todo el mundo pendiente a la Oficina Nacional de Meteorología, porque aparentemente mañana va a llover mucho, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches y hasta mañana. Milagros desde la Z.